un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy, acabamos de celebrar la Eucaristía, se acaba de tener la Eucaristía, algunos de ustedes la vieron, la escucharon, participaron desde sus hogares. Se hace principalmente para ayudar a nuestros hermanitos, hermanitas, que tal vez por el trabajo, porque están enfermitos o porque no hay quien los mueva o los lleve, no pueden escuchar, no pueden ir al templo. Entonces, para ustedes sobre todo se celebra la misa y claro, es toda una bendición para este proyecto de Koinonia Radio. La celebró el Padre Lucio Cervantes. Y en este día también queremos pedirles a todos una oración y que no se olviden del Padre Israel, porque hoy cumple 10 años de ordenado sacerdote. 10 años de su ordenación sacerdotal, el Padre Israel. Entonces, pues lo felicitamos, lo saludamos desde aquí y a ustedes les pedimos que nos ayuden con su oración, con su intercesión por él. También quiero aprovechar para enviar un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando desde distintos puntos de la República Mexicana. Algunos, como son amigos nuestros, pues nos siguen, ¿verdad? La maestra Anabel Araiza desde Durango. Y bien, a todos los que nos están escuchando, gracias por estar con nosotros. Y como estos lunes ha estado sucediendo, como estos días, Fray Miguel está en la sacristía y luego regresa en la última parte del programa. Por lo tanto, hoy me gustaría que empezáramos con el video. Estábamos compartiendo con ustedes estos videos y quienes no nos siguen por internet pueden escucharlo por la radio, en los que se presentan los distintos proyectos de la presencia franciscana, algunas históricas como Tierra Santa, como Marruecos, otras un poco más recientes. Pero entonces hoy tenemos dos pequeños segmentos que les quiero presentar para que veamos un poco dónde andan los franciscanos en el mundo, y es África y el proyecto Rusia. Entonces empezamos y después que termine este pequeño segmento de video y audio que ustedes van a escuchar, comentamos. Los franciscanos están presentes en África desde hace mucho tiempo. Ya en 1930 se habla de algunos frailes originarios de la provincia, de Europa y de la América, que evangelizaban de manera clásica. En 1982 se pone en marcha un nuevo proyecto de la Orden, que se presenta como una respuesta a la carta del ministro general. África nos llama, una nueva presencia de nuestra orden en África. Los hermanos, cuando llegaban al África, se ocupaban ante todo de la formación. Primera etapa de un proyecto dirigido a instituir la orden en el continente. En el 88 ya se contaban 16 casas, de estas ya 14 eran casas de formación. Los hermanos franciscanos están ocupados en una serie de diferentes actividades. Atienden a las clarisas y a los laicos franciscanos, ayudando sobre todo a estos últimos, dando asistencia a los enfermos de SIDA.
a los que sufren traumas, du sida. Il y a ceux qui ont les traumatismes. Il y a a quienes viven en condiciones de miseria indescriptible. une misère inexplicable. On essaye Nosotros tratamos de ayudarlos, de ofrecerles un acto de amor. En ce qui concerne le jeune, En lo que respecta a los más jóvenes, ayudamos a los huérfanos a recibir subsidios escolásticos para rehabilitarse y para que vuelvan a sentirse parte activa de la sociedad. comment ils peuvent se réhabiliter encore et de se sentir encore aimés dans la société. Aujourd'hui, nous venons voir Hoy cette famille hemos venido a visitar una familia franciscana que está ayudando a una viuda à une veuve que no tiene la posibilidad de construir su casa. pour construire sa maison. Per me è stato un dramma personale. Para mí ha sido un drama personal, lo digo francamente. Che da subito non ho Un drama interior que no he entendido de inmediato. gente che ha vissuto No entendía cómo la gente que ha vivido junta durante años, la gente que yo mismo he instruido, gente con la que he compartido tantas cosas, gente que también ha compartido tantas cosas entre sí, los Hutus y los Tutsis, un día cogen los machetes y empiezan a exterminar una etnia. Rectifico lo dicho, no era solo un genocidio, sino también una masacre. Frère Georges était un El fraile George era un fraile humilde y un gran predicador de paz. je crois Creo que el sacrificio que ha sufrido ha sido algo muy grande. est quelque chose pour nous de très grand. pour moi, frère Georges était El fraile George era un franciscano de hoy, un franciscano de su tiempo, frère un verdadero fraile que demostraba amor, caridad, obediencia, sencillez y humildad. Resumía en sí los verdaderos valores franciscanos. Yo amo este país y continuaré aquí mi trabajo hasta que mis superiores tomen otra decisión. Jusqu'à ce que je paie ou jusqu'à ce que mes supérieurs me disent autrement. J'étais optimiste même quand je voyais les gens Ero se ottimista massacrer. anche Era optimista incluso cuando veía que la gente se masacraba, cuando veía que una etnia estaba desapareciendo, cuando veía los cadáveres pasar por el río. Era optimista porque soy cristiano y pienso siempre que el Señor nos ayudará a encontrar una vía, y hoy soy optimista por Ruanda. Et aujourd'hui, pour le Rwanda, je suis optimiste. Proprio stamani è giunta la notizia Precisamente esta mañana ha llegado la noticia de que ayer en Kigali, en Ruanda, ha sido asesinado un misionero de la Orden de los Frailes Menores. El padre Vieko Churi, de nacionalidad croata. Otra víctima se añade a la larga serie de misioneros que, sacrificando su vida, han conservado su amor por Cristo y por el pueblo africano. après la mort de Vieko et on a voulu Tras la muerte de Vieko hemos querido reforzar la obra de solidaridad aquí en Ruanda. Por eso hemos acogido hermanos de diferentes nacionalidades y de inmediato hemos reiniciado la actividad que Vieko había comenzado. También hemos iniciado la realización de un centro de formación para los jóvenes en memoria de nuestro hermano. Y así, de hecho, la escuela se llama Centro Vieko Churi y está destinada a la formación de jóvenes, sobre todo de los más pobres. pour former les jeunes, surtout donc les plus pauvres. Il s'agit d'un centre Se trata de un centro que acoge los niños de la parroquia, chicos y chicas a quienes se enseña un oficio. pour apprendre de médecin. Donc ils Aquí aprenden a construir, a realizar trabajos de carpintería y de costura. la couture. Pero no nos limitamos solo a enseñarles un trabajo.
Los ayudamos a crecer, a hacerse hombres y verdaderos cristianos. Pour l'évangélisation de la paroisse, surtout les jeunes, nous avons formé un groupe. Para la evangelización de todos los jóvenes de la parroquia hemos formado un grupo que cuenta con más de 60 personas. Y son estas personas, estos jóvenes, los que tratan de dar a conocer a Cristo a todos los jóvenes de la comunidad. Je suis membre du groupe de propagation de la foi de la jeunesse. Soy parte del grupo de difusión de la fe entre los jóvenes. No es una tarea fácil, porque a veces encontramos dificultades tanto materiales como morales, y porque para convertir a las demás personas, y sobre todo a los jóvenes como nosotros, primero es necesario convertirse. Los católicos están presentes en el territorio de la Siberia desde finales del siglo XVIII tras la división de Polonia entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Para castigar los miles de rebeldes de las numerosas revueltas, el régimen del zar los suprimía o los mandaba a Siberia. En el siglo XX, después de la Revolución Comunista de 1917, fueron deportadas a Siberia enteras poblaciones de religión católica, creando así un altísimo número de comunidades católicas en la misma. Antes del 13 de abril de 1991, estas comunidades eran clandestinas o semi-ilegales, y la primera de ellas que fue reconocida y tolerada por el gobierno fue precisamente la comunidad católica de Novosibirsk. Esta comunidad estaba guiada por un sacerdote, miembro de la Orden de los Franciscanos, nacido en Lituania. Apenas fue posible, los franciscanos apoyaron mucho el trabajo de su fraile y hasta hoy continúan manteniendo activas las relaciones, atendiendo también la escuela primaria en la que tienen enormes expectativas y esperanzas. Nosotros tenemos dos parroquias, una de las más antiguas de Siberia, la primera iglesia construida en Siberia después de la Revolución de Octubre, y una pequeña parroquia a unos 40 kilómetros del centro, donde se reúne una comunidad de unas 40 personas. Además, nos ocupamos del trabajo social primero en la parroquia, con una actividad de ayuda para los niños de la calle, y después tenemos desde hace 10 años una escuela que se llama Escuela Católica. Ahora hay unos 50 niños. Es una pequeña comunidad. Allí trabajan unas 10 personas. Los niños provienen de capas sociales pobres, a veces muy pobres, hasta el punto de que no pueden pagarse ni siquiera la comida. Las personas ancianas son las que más sufren porque es como si se les hubieran quitado algo de lo que disponían, las seguridades que tenían, y ahora lo que les queda es poco.
Nasz dom, nasza parafia znajdują się w biednej dzielnicy i dzięki temu Nuestra casa y nuestra parroquia se encuentran en un barrio pobre y gracias a esto podemos realizar nuestra vocación franciscana. potrzebują Estar presentes ante todo para aquellos que necesiten nuestra ayuda. dla Estar presentes ante todo para aquellos a los que nos envía San Francisco en persona, los más pobres. wszystkim potrzebują pomocy do tych najbiedniejszych. Io vi posso dire, parlando, Os puedo decir, hablando abiertamente, que hace 10 años que estoy aquí che a 10 y anni que ni un solo día he pensado en haberme equivocado al venir o en aburrirme. che forse ho Cada día siento un nuevo entusiasmo porque viendo estas necesidades sé con un entusiasmo que vine aquí por ellos. queste necessità. Tu sei andato lì per Yo soy también el director de la escuela, por lo tanto he tenido que ir a la escuela y sigo yendo a ella. Hago siempre la primera hora hasta la cuarta. Todavía tengo un poco de tiempo, por lo tanto tengo que trabajar. insomma da lavorare, ecco. People ask us, En Corea o en Estados Unidos la gente se pregunta por qué trabajamos en esta parroquia donde por lo general hay 20 o 25 personas que vienen a la iglesia, cuando en Sudamérica puede haber un sacerdote para 1000 familias. Nos preguntan, helping out where there's a huge need. ¿por qué no ayudáis donde hay tanta necesidad? Pero nosotros venimos aquí para restablecer la iglesia después de tantos años de persecución y verdaderamente tenemos que empezar con poco y construir a partir de ahí. Y hasta ahora nos hemos ocupado de los edificios, de la tierra y de las reestructuraciones. Land and renovation. Y esperamos comenzar pronto a hablar a la gente de su fe Hopefully very y soon construir start de verdad una comunidad cristiana. and building a real Yo diría que la mayor sorpresa para mí ha sido que los rusos son en realidad un pueblo acogedor y pueden ser muy cordiales. Cuando vas a visitar a alguno, sacan hasta el último pedazo de pan, te lo ofrecen y son calurosos de verdad. out of their pantry. Te dan con sinceridad y están contentos de verte. Genuinely giving, genuinely No tengo la intención de estar aquí solo algunos años. Quisiera trabajar en Rusia durante mucho tiempo y Dios será el que me conceda 10, 20 años o incluso más. however long I'm here. En un país extenso como un continente, los frailes menores, descubriendo las mismas raíces de la espiritualidad de San Francisco de Asís, han escogido el diálogo ecuménico como primer empeño de su presencia. En San Petersburgo, la fraternidad de los frailes atiende a los muchachos de la calle en un barrio periférico en la ciudad, cuyas necesidades materiales son infinitas, en colaboración con el Centro Parroquial Ortodoxo local. Una demostración de colaboración pacífica entre hombres de culturas diferentes y de solícito respeto por la Iglesia Hermana Ortodoxa rusa. Pues aquí estamos de regreso, no sé qué les ha parecido. Me gustaría, les repito el número de teléfono de aquí de la cabina, que es el 608-3652, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo tomamos. Entonces, comentando del video, como vieron, África y Rusia, Kazajistán, son dos proyectos misioneros también que tiene la orden. En África a principios de siglo, en Rusia es un poco más reciente la presencia, pero como ven son espacios, campos variados. En Rusia a mí siempre me ha llamado la atención que la gente es muy cordial, muy cariñosa, y los frailes pues allí tratando de atender a la población católica, que es muy reducida. Junto con ellos empiezan a abrirse al diálogo con los ortodoxos, que son los que están principalmente presentes en el territorio de Rusia, Kazajistán. El problema a veces con la ortodoxia es que es un poco como éramos nosotros los católicos. Ellos sienten o piensan que ser ruso, la religión rusa es la fe cristiana ortodoxa y pues así. Por eso cuando vinieron estas persecuciones expulsan a otras denominaciones, sobre todo los católicos, y bueno, pero en fin, ahí está entonces caminando, avanzando este diálogo, que es uno de los aspectos muy muy importantes de San Francisco, el atender a los más necesitados, niños, familias, la ancianita que veíamos ahí en el video, y luego el diálogo, entrar en diálogo con
con las otras religiones, incluso con los otros cristianos, y descubrir que en realidad son pequeñas cosas las que nos separan a lo largo de la historia. Tal vez sean como una bola de nieve, se han pretendido hacer inmensas, pero en realidad son cosas muy pequeñas lo que nos separa. Al final creemos en el único Dios, trino y uno, la Virgen Santísima, en fin. El rito, la manera de celebrar es diverso, pero bueno, hay distintos ritos en la iglesia, en fin. Y en cuanto a lo de África, bueno, allí vieron ustedes, presentaron incluso entrevistando a este famoso Fray Vieco de origen croato, un gran misionero. Yo creo que este puede ser considerado un mártir. Seguramente la orden empezará dentro de poco, bueno, de alguna manera sí, pues empieza a descubrirse cada vez más las distintas vertientes de su presencia misionera allí. Cuando en Ruanda estalló este famoso genocidio, él fue de los pocos sacerdotes que permanecieron en el lugar, tratando, allí no dijo muy claramente, pero la verdad es que él, después lo asesinan porque él conoció a fondo el problema, sabía quiénes estaban detrás, sea de un lado o de otro, y cuando viene la pacificación, cuando viene el diálogo, cuando viene el acuerdo del cese de las hostilidades entre las dos etnias, pues como él sabía cómo estaba la cosa, pues se dice que fue por eso que las dos facciones, los generales, el ejército de los dos lados dijeron, él sabe bien que hay que quitarlo en medio. Pero durante toda la cuestión, y conoció bien a los generales porque él se presentaba, hablaba, dialogaba, sobre todo intercediendo por grupos de personas a los que él de una manera pues ilegal en ese momento, utilizando el vehículo, una especie de pick-up, una camionetita que tenían allí los franciscanos, le pusieron un doble piso y allí metían a personas de una etnia y luego pasaban al otro lado y luego de otra, los sacaban del país para que no se estuvieran masacrando. Así fue como él ayudó, por ejemplo, a sacar a las clarisas ruandesas. Ellas no se querían ir. Una comunidad de clarisas, hermanas nuestras, que tenían ahí las distintas etnias, y cuando estalló este problema, ellas se sientan, dialogan y dicen, somos hermanas. Tiene que poder más en nosotros los valores del evangelio que el origen étnico, y no vamos a hacer caso. Tal vez como ellas no escuchaban tanto la radio, no veían la televisión, no estuvieron tan influenciadas por los medios masivos del país en ese momento, y cuando estalla la cosa ellas se horrorizan, pero al mismo tiempo dicen no vamos a dejar que esto nos afecte internamente. Y Fray Vieco, con otro hermano que fue definidor general después, Fray Vincenzo Brocanelli, el padre Giacomo Vini, que en paz descanse, era el provincial de África en aquella época, hicieron de todo, una cadena humana con algunos militares de las Naciones Unidas para sacar a las clarisas, metidas en costales de frijol, en costales de trigo, metidas en jarras de agua, en toneles, para salvaguardar, protegerlas. No se vayan, pero ahora continuamos y les sigo platicando el chisme. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un saludo, agradecemos los saludos y las bendiciones de Lola Lira, y también le regresamos saludos y bendiciones. Ella nos ha pedido, nos ha encargado estar orando por el estado de Colima. Entonces los invito también a que juntos oremos por el estado de Colima, por todas las personas que ahí están sufriendo ahorita esta cuestión de un poco terremotos por el volcán. Parece ser que el volcán ha entrado en actividad y entonces está provocando un poco estos problemas, de manera que ahí les encargamos en sus oraciones. Y bueno, como venía comentando a propósito de de la misión franciscana, ya llegó por ahí Fray Miguelón, pero bueno, a ver ahorita cómo se acomoda.
Es que él tiene que leer sus chistes y demás y de la computadora, y bueno, aquí donde yo estoy en el lugar donde él suele estar. Pero bueno, si ya trae el chiste por ahí a mano, luego se los paso para que lo saluden. En fin, y decía, entonces esta presencia, este hermano que salió ahí, de bigote, los croatas es muy curioso, siempre han usado esta manera, bueno, sobre todo a partir del 1800, y es que hay una historia muy interesante de la Iglesia Católica en Croacia. Ellos fueron de los únicos cristianos católicos en esta región de los Balcanes que aguantaron, soportaron y repelieron las invasiones de los musulmanes, después de los turcos, mantuvieron siempre su integridad católica. Pero bueno, cuando ya no se pudo más, que fueron conquistados los países aledaños, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que Austria-Hungría, que eran los que controlaban la zona, pierden y tienen que ceder el territorio a Turquía. Los franciscanos, nuestros franciscanos, son los únicos que se quedan en el territorio. Luego, cuando después de la Segunda Guerra Mundial esto se convierte en aquella república ficticia porque fue un poco como los países de África, decidida por los vencedores, decidieron que aquello se llamara Yugoslavia, y obviamente pues las distintas naciones que había allí, Serbia, Croacia, Montenegro, todos ellos nunca estuvieron de acuerdo, pero sobre todo los croatas, porque ellos siempre tuvieron una profunda identidad nacional ligada también con la fe católica. Entonces los franciscanos se quedan allí, obviamente no podían usar el hábito, como los hombres de la región empiezan a usar este bigote poblado, y a veces vivían con las familias, y cuando llegaban los soldados de Tito de la época del comunismo preguntaban, ¿y este quién es? Y decían, es mi tío. Entonces la gente los conoce como los tíos a los franciscanos. Y así, por casi 100 años, ellos fueron la única presencia de la Iglesia Católica que permaneció firme en esta región. Tal vez de ahí el Padre Vieco agarró estas agallas, esta fuerza para estar presente en medio del caos que se provocó en África, en Ruanda, y pues mantener la estabilidad y tratar de ponerse al servicio, ser de utilidad para los demás. Pero bueno, solo quería terminar esta parte diciendo que en África no solamente estamos en Ruanda, hay varias presencias en distintos países que va desde Mozambique, Sudáfrica, que es toda una provincia, y todo hasta el norte. Ciertamente el África blanca, digámosle así, el África musulmana, bueno, también estamos presentes, pero sobre todo una de las presencias más impactantes porque es pobre y porque es muy necesitada es la de Sudán. Cuando los franciscanos llegaron allí, y fue esto en el 2006, se celebraban 800 años de la aprobación de la regla. Entonces, como un signo, la orden decide hacerse presente ahí por el llamado de un obispo católico, sobre todo diciendo, ocupaban frailes que acompañaran a todas estas poblaciones que estaban siendo expulsadas por los musulmanes del norte, arrojándolas al desierto para que murieran, y se estaba creando ahí un caos humanitario. Entonces ahí hay una presencia franciscana. De hecho, 2 frailes de los que están en esta presencia, esta comunidad, esta fraternidad de 6, son sudaneses, que eran franciscanos ya, que pertenecían a la custodia de Tierra Santa. Curiosamente, no había presencia nuestra allí, pero en algunas regiones de Ghana, etcétera, en la región de Ghana, etcétera, allí, por los misioneros, algunos africanos, hermanos nuestros, habían entrado a la orden en la custodia de Tierra Santa. Africanos que querían ser misioneros, y bueno, así es como está la cosa. De hecho, hace poco antes del capítulo general, se dio la noticia de que el ministro general había ido al Congo, donde ya había una grande provincia en el Congo. Kinshasa es la capital, pero había otra presencia fuerte de misioneros y muchas vocaciones en lo que le llaman el Congo Brazzaville. Entonces, en este Congo Brazzaville, en esta Congo Kinshasa, se llama la República Democrática del Congo, y en este otro se llama la República del Congo.
aquel país o aquella región que fue en un tiempo conquistada, dominada, colonizada por Bélgica, después se divide en dos naciones separadas por un río, dos capitales diversas, Kinshasa y Brazzaville, y bueno, ahora son también dos provincias franciscanas, las dos pujantes, numerosas, y bueno, allí estamos también presentes. En fin, dejamos esto para dar paso, bueno, Fray Miguel, no sé qué santos traes tú para compartir. ¿Santos? Sí. ¿O no traes santos? Es que se me olvidó lo de los santos. Ah, está. Estuve viendo algunas cosas. Es que me estuve entreteniendo mucho ahí con la encíclica del Papa, hoy hablando siendo santo, San Francisco. Del Papa Francisco, me entretuve ahí, no sé, se me fue el tiempo y ya cuando acordé, pues ya había que ir a tocar las campanas allá y bueno, ni modo. Pero sí, se los debo para la siguiente semana, ¿verdad? No, yo aquí traigo algunos, los menciono, los comento brevemente y a lo mejor Fray Miguel también quiere platicar. Bueno, esta semana, el 10 de julio, celebramos la memoria de Santa Verónica Giuliani. Es una de las grandes místicas de la iglesia italiana, nacida en Las Marcas, en Italia. Dicen que de niña fue caprichosa, vivaracha y al mismo tiempo piadosa y de buen corazón. La menor de 7 hermanas, la preferida de su papá. A los 16 años entra en el monasterio de las Clarisas Capuchinas de Città di Castello, en Umbría. Y bueno, allí, como todos, pues inicia postulantado, noviciado, y se dice que a ella le tocaron iniciar desde abajo con todos los servicios domésticos, hasta llegar eventualmente a ser por muchos años maestra de novicias y abadesa. Ella destacó por su vida de oración, por su alta contemplación, una figura interesantísima, porque ya después, ya mayor, anciana, digamos, para los estándares de la época, ella se pone a escribir sus experiencias místicas y se dice que ella, bueno, recibe unas llagas invisibles de nuestro Señor en la cabeza, la corona de espinas, pero sobre todo ella vivió, y las hermanas cerca de ella, fenómenos místicos extraordinarios, todos relacionados sobre todo con la pasión de Cristo. Se dice que su diario lo escribe por orden de sus confesores, y allí nos deja un testigo. Por eso se dice que es una de las grandes místicas. Su obra, los escritos místicos de Santa Verónica Giuliani, pueden ser adquiridos, están editados y bueno, están también en español. Celebramos pues su memoria el 10 de julio. El 11, San Benito de Nurcia. No es franciscano, pero no puedo dejar de mencionarlo en este año de la vida consagrada, porque San Benito, para el occidente cristiano, se considera como el patrono de los monjes de occidente. Casi todas las experiencias de vida monástica en occidente, o sea, en esta parte del mundo, en occidente, todas se basaron en la regla de San Benito, y por eso él es considerado el patriarca del monacato occidental. Es cierto que hay otras reglas, San Bruno, en fin, pero San Agustín era del norte de África, pero Benito, digamos, hay 3 grandes familias que son de la familia benedictina: los benedictinos, los trapenses y los cistercienses. Estos 3 tuvieron una gran importancia en Europa, sobre todo del medioevo. Y bueno, en fin, Benito de Nurcia, en este año de la vida consagrada, últimamente se ha hecho famoso por este cristito, una cruz, una medallita, donde alrededor tiene insignias, a veces son solo letras. No me vas a decir que lo traes aquí. Bendito. Bueno, pues sí, aquí está. No sé si se alcance a ver, está muy pequeñito, pero bueno, es en realidad un exorcismo. Y últimamente la gente que le da tanto por estas cuestiones extrañas, pues andan comprando esas medallitas y quieren que siempre uno se las bendiga. Ojalá que las utilizáramos en el buen sentido. En fin, después también en el día 12 de julio celebramos la memoria de 2 mártires franciscanos. Parece broma, pero uno se llamaba Juan Jones y el otro Juan Wall, o sea, Juan Muro, ¿eh? Wall, era Muro. Uno es galés,
de familia católica, entra en la orden franciscana, se tiene que exiliar en Francia, y allí en Francia después va a Londres, donde ejerce el servicio, el ministerio también John Wall, entra en el seminario en Inglaterra cuando está la persecución, y bueno, pues ellos dos fueron ejecutados por mantenerse católicos y por profesar la fe. Y mañana celebraremos, hoy es 14, ¿verdad? La memoria, hoy celebramos la memoria de San Francisco Solano, un fraile cordobés, franciscano, que a los 20 años viste el hábito de San Francisco, tras hacer los estudios en Sevilla, se ordena sacerdote, y él tenía este sueño de ser misionero, y entonces viene a América, a Sudamérica sobre todo, y a él se le debe la gran tarea evangelizadora en Lima, en Tucumán, Argentina, en fin, es un recorrido inmenso el que hizo a pie, pero bueno, luego le seguimos, no se vayan, continuamos, falta San Buenaventura, que celebraremos el 15 de julio. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Paz y bien. Ahora está con nosotros un fray, se llama Fray Raúl, que bueno, el año pasado terminó su filosofía, el año pasado estuvo dando un servicio en nuestro apostolantado franciscano en Guaymas, y bueno, hoy nos lo trajimos para que ustedes lo conozcan y para preguntarle ahí un par de cosas. Pero bueno, ahorita se los presento, y ahorita él nos va a decir cómo se llama, dónde nació, le vamos a preguntar por qué quiso ser franciscano. A propósito, ayer terminó el preseminario, le digo yo, pero es el previda, le dicen las hermanas, con jovencitas que estuvieron haciendo esta experiencia el fin de semana para tratar de discernir si Dios las llama a la vida consagrada. Gracias a todos los que nos apoyaron en su oración, y bueno, me dio gusto ver un buen grupo, un nutrido grupo de jovencitas, y me hizo pensar en lo que decía un fraile nuestro, que a veces era un hombre alto, bien parecido, un poco bromista, o mucho bromista. Hagan de cuenta Fray Miguel, pero peor de bromista. ¿Quién? El padre Emilio. Ah, Emilio. Sí, y decía, no porque ven la carne colgada es por falta de gato, decía, como diciendo, no estamos aquí porque no hubo otra opción, ya ni modo de perdida religiosos. No, él decía, estamos aquí por una causa, no porque no tuvimos oportunidad de algo más. Y efectivamente, eso me vino a la mente ayer cuando vi a estas jovencitas entusiastas. Había de muchas edades, pero el grupo fuerte eran, no sé, entre 15, 16, 20 años, y se veían entusiastas, se veían contentas. Yo quería verles la cara en la misa de clausura, a ver si andaban cansadas. No, hombre, se veían con una fuerza. Dios quiera que de ahí salgan muchas vocaciones. Y también, bueno, pues pidamos por el preseminario aquí de nuestra diócesis. El señor obispo acaba de ordenar el viernes pasado a 7 diáconos, un hecho inédito. Y bueno, a finales de este mes ordena 2 presbíteros, oremos por ellos. Pero pues también acá en la comunidad franciscana hace aire, y bueno, pues tenemos aquí a nuestro hermano Fray hoy nomás te iba a decir Roberto, Raúl, que está con nosotros. Pues entrevístalo tú, Miguelón, porque tú eres como muy simpático para esto, le cae muy bien a la gente. Pero dijiste que ibas a hablar de San Buenaventura. Bueno, termino con lo de San Buenaventura. Entonces, estábamos con San Francisco Solano, un grande misionero, español ciertamente, pero toda su vida como misionero en Sudamérica. Se dice que su amor a los nativos y su mansedumbre le atrajeron la simpatía de los pueblos que evangelizaba. Ustedes vieron la película La Misión. Tengo que decirlo, porque es la verdad histórica, y vayan y busquen donde gusten. Las reducciones no fueron inventos de los jesuitas, los primeros fueron los franciscanos, y no le llamaban reducciones. Ellos lucharon contra el poder español para decir, no nos echen a perder a esta gente que de por sí es buena. Eran los franciscanos, y en México los que empezaron. Y también San Francisco Solano en Sudamérica. Los jesuitas que nacen en esta época y llegan mucho después al trabajo misionero, también usaron este esquema.
Entonces lo ven en la misión. Y esto es históricamente comprobado. Aquel misionero que les tocaba la flauta, bueno, San Francisco Solano tocaba el violín. Y se dice que así fue como empezó a atraer a muchos de los indígenas. Tocaba el violín, les empezó a llamar la atención, daba clases, enseñaban canto. O sea, la película, pues es una película como la de Superman y la de Batman, y ponen distintas experiencias que hizo la Iglesia Católica, pero con aquellos personajes que, bueno, resultaron jesuitas porque así le cayó bien al director. Pero el de la música con la que atrajo a los indígenas era San Francisco Solano. Y los primeros que empezaron con este tipo de poblados en los que eran solo indígenas, para enseñarles, para ayudarlos, etcétera, etcétera, y también dieron la vida por ellos, también fueron los franciscanos. En este caso sí, también los jesuitas lucharon abiertamente, ellos contra Portugal, porque esto de la película La Misión estuvo centrado, está ubicado en Portugal. Allí se dio esta lucha, este asesinato del gobierno portugués en contra de misioneros. Pero en la zona de España, es decir, toda la parte de Tucumán, todo lo que es hoy Paraguay, Bolivia y todo lo que es ahora también Perú, allí todo esto recorrió San Francisco Solano, y allí también hicieron estos poblados, estas famosas reducciones. Bueno, y queda San Buenaventura. El San Buenaventura lo celebramos el 15 de julio. Yo nada más decirles que su nombre de pila era Juan de Fidanza. No sabemos bien, nació en un pueblito cerca, en la región de Lazio, que se llama Bagnoregio, y se dice, él lo contaba, que su mamá le contó que cuando él era pequeñito se enfermó mucho. Entonces San Francisco, la señora le tenía mucha devoción a San Francisco, que en alguna ocasión se lo encontró en algún camino, y entonces ella dice que oró a Dios y le dijo a San Francisco que se intercedía por ella, y aquel muchacho se curaba, que ella le iba a poner Juan y que lo iba a rezar para que fuera franciscano. Pues eventualmente Juan de Fidanza se sanó, la señora le puso Juan de bautismo, y con el tiempo le decían Bonaventura, o sea, el buena suerte. En realidad Bonaventura quiere decir esto, que tienes buena suerte, que te va bien en la vida. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo. San Buenaventura fue ministro general de nuestra orden. San Buenaventura escribió, cuando fue ministro general, las primeras constituciones. San Buenaventura escribió la leyenda oficial de San Francisco. Leyenda no porque fuera un mito, sino porque, utilizando las biografías que ya existían más antiguas, escribió de tal manera que se pudiera leer un capítulo en el refectorio. Era la costumbre de los frailes. Entonces, para ser leída en el refectorio, escribe la leyenda mayor, para ser leída en el refectorio, y la leyenda menor y demás. Termina haciéndole muchos servicios a la Santa Madre Iglesia por su capacidad de diálogo, de encuentro, de su grande capacidad también intelectual. Durante 17 años le llamaron el segundo fundador. En 1265 el Papa Clemente IV quiso nombrarlo obispo de York, pero San Buenaventura se resiste. Cuando el Papa siguiente, el Beato Gregorio X, lo nombró cardenal obispo de Albano, ordenándole aceptar el cargo por santa obediencia, y le encomendó a él la preparación del Concilio Ecuménico de León, que iba a tratar de la unión de los griegos ortodoxos con la Iglesia Católica. Desgraciadamente San Buenaventura estaba teniendo tanto éxito y murió en este famoso Concilio de León. Hay las malas lenguas que dicen que lo envenenaron algunos obispos que no estaban de acuerdo en que se diera esta unión entre católicos y así, pero bueno, San Buenaventura. Luego les platicamos mejor porque se nos está acabando el tiempo y les queremos presentar a nuestro hermano Fray Raúl. Venga, dinos, a ver, ¿dónde naciste? Y bueno, Miguelón te va a presentar. Pero si quieres, acércate más al Mike. Bueno, un saludo para todos los que nos están siguiendo. Yo ya llegué ya casi al último. Un saludo para Luis Olmedo, que nos dice que Pedro Infante era un cantante, ¿y ahora qué es? Y dice, él mismo contesta, dice, ahora es lunes. Oh, qué gran descubrimiento. Bueno, pues como decía el padre Nacho, bueno, tenemos aquí a Raúl, no, ya lo dijo Nacho. Tenemos a Raúl, él nos va a decir su nombre, dirección y sus generales. Los generales, pues tu nombre, de dónde estás y
y algún mensaje para los muchachos que nos escuchan, alguien que tenga la vocación, o sea, ¿cómo descubriste tu vocación? Adelante. Pues primeramente, buenas noches, mi nombre es Raúl García, soy originario de Cortázar, Guanajuato. Pues mi vocación, bueno, soy el menor de 7 hermanos. Y sobre todo mi vocación inició con mi mamá, ya que desde pequeño siempre mi mamá era de la Tercera Orden. Y desde pequeño nos llevaba con los franciscanos a misa. Sí, síguele, a misa. Nos mandaba a misa, nos íbamos con ella a misa, nos quedábamos ahí incluso hasta 2-3 meses ahí. Y sobre todo el apostolado de ella era, en aquel tiempo se utilizaba el apostolado como limpiar la casa del padre o que regar las plantitas y todo lo demás. Y pues mi mamá hacía eso junto con mi tía y otras personas más de la Tercera Orden, ¿no? De la OFS, ya que todas eran diferentes su apostolado. Algunas era estar en misa colectando, otras era estar ayudando en la sacristía, otras eran limpiando, como ya les dije, ¿no? Y pues desde pequeño yo creo que fue naciendo mi vocación, porque siempre iba con ella para todas partes y un día me preguntó, ya siendo acólito como de 6 años que inicié, me preguntó el padre, que por cierto se llama Arturo Ríos, Fray Arturo Ríos, y me dice, oye Raúl, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo me acuerdo que le decía, quiero ser como tú. Y siempre me preguntaba lo mismo cada 8 días, me preguntaba, Raúl, ¿qué quieres ser de grande? Y le decía, yo quiero ser como tú. Y pues creo que me decía, pues voy a rezar mucho por ti para que en verdad seas como yo. Dice, pero no como yo, sino que seas mejor todavía que yo. Y pues creo que gracias a Dios, mira, hasta ahorita, pues ahí la llevo, ¿no? Y vamos, ya casi falta poquito, ya casi en el último estirón, así que... Vas a estudiar la teología, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, esperemos que en otra ocasión nos visite el otro de los hermanos. Fue muy breve lo que tuvimos, pero bien. Ay, bueno, pues paz y bien. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el